Perfecto, vamos a dar inicio a esta masterclass. Primero que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a tener una masterclass que nos habían pedido hace mucho tiempo, que es de Design Thinking, del problema a la solución innovadora. El día de hoy nos acompaña el maestro Alejandro Hernández Facén y la maestra Dulce Lozano, que es la coordinadora actual de la Escuela Internacional de Negocios. Soy Daniel Emanuel y bueno, maestra Dulce, les doy la palabra. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidos a esta masterclass. En esta ocasión me toca presentar al maestro Alejandro y él es consultor en innovación, transformación digital y desarrollo estratégico con más de 15 años de experiencia en los sectores como tecnología, educación y consultoría de negocios. Ha liderado proyectos de alto impacto en empresas como HSBC, Gran Vista Management Partners y Axton Technologies, aplicando metodologías ágiles, design thinking, lean startup e innovación abierta para impulsar soluciones concentradas en el cliente y procesos de transformación digital en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Alejandro, por participar con nosotros en la Universidad Anáhuac, Cancún. Esperemos que disfruten esta masterclass y estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Te cedo la palabra, Alejandro. Sí, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos todos. Gracias por el tiempo que están prestando para poder tomar esta masterclass. Voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Para mí es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes para poder hablar de temas de innovación, específicamente de una metodología llamada Design Thinking, que va del problema a la solución innovadora. Como el tiempo es algo acotado, em, me gustaría decirles que si pueden, si tienen alguna pregunta a lo largo de la sesión, puedan colocarla en la sección específica para ello. Tenemos una sección para preguntas y respuestas y si no hay oportunidad de contestar la pregunta durante la sesión, habrá un tiempo específico para ello al finalizar. Ujú. Muy bien. También si quieren ir comentando en el chat, valdría la pena mencionar de dónde nos están acompañando. Em, no sé si la mayoría esté pues en alguna ciudad donde esté pegando duro el frío. Espero tengan ya listo un buen café, un chocolate caliente que los acompañe para tomar esta masterclass, porque aquí en la Ciudad de México podemos decir que el frío está ya dando de las suyas, aquí dando de qué hablar. Pero muy bien, pues bueno, eh, vamos a comenzar em, mencionando que pues nosotros vivimos en un entorno donde los problemas son cada vez más complejos, em, pero muchas organizaciones siguen intentando resolverlos pues con las mismas fórmulas de siempre. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes, a lo mejor en sus organizaciones, en las empresas, en su trabajo, quizás se han percatado de ciertos procesos que ustedes dicen o piensan, ¿por qué seguimos haciendo esto de esta forma? Debe haber una forma mucho más efectiva, eficiente de poder hacerlo, em, pero o más bien no hay quien tenga ese liderazgo, esa iniciativa para poder aplicar metodologías de innovación para mejorar esos procesos. Entonces, cada quien vaya pensando si se encuentran en esa posición. Entonces, hoy vamos a hablar, pues, cómo pasar del problema a la solución innovadora, precisamente usando la metodología Design Thinking. Pues muy bien, para poder hablar de metodología Design Thinking, primero tenemos que hablar de innovación. Y tenemos que entender qué es este concepto, qué no es, cómo se gestiona y qué entendemos realmente por innovación. Podemos decir que innovar no es solo tener ideas creativas, no es solamente adoptar tecnología,
o hacerlo por moda. Em, Innovación no es solamente, pues, digamos, improvisar, ¿no? Algo, o simplemente eh, hacer algo nuevo, alguna novedad. Eso no es realmente innovación, sino más bien innovación, pues es crear valor resolviendo problemas reales, ¿no? Y esto haciéndolo de forma, pues, diferente y sostenible. De forma resumida, podemos decir que innovación es darle valor a las ideas para resolver un problema. Porque muchas veces nosotros podemos tener una idea, pero si la idea solamente se queda en pensamiento, pues esa idea no tiene, eh, pues digamos, realmente ningún valor, ¿no? No vale nada hasta que se ejecuta. Y de esta forma, pues, eh, hoy sabemos que la innovación, pues, se puede gestionar a través de metodologías que nos ayudan a reducir el riesgo, aprender más rápido, diseñar mejores soluciones. Algunas de estas metodologías de innovación son precisamente Design Thinking, eh, que es la que vamos a abordar en esta masterclass. Hay metodologías también como Lean Startup, donde se desarrollan de forma ágil prototipos y de forma también escalable. Hay otras metodologías que son las metodologías ágiles, donde se entrega valor a través de iteraciones y también a través de equipos multidisciplinarios y trabajo en equipo, y lo que es también innovación abierta, donde las organizaciones abren las puertas a actores externos para que puedan aportar también a innovación. Uno de los ejemplos que más suena pues son los famosos hackatones, ¿no? Que quizás muchos de ustedes han escuchado, están familiarizados con el término. em, de abrir la puerta a desarrolladores externos para resolver algún problema de software muy específico, ¿no? Eso, y también está la metodología de Océano Azul, que eso es cómo expandir una idea de negocio a nuevos mercados, ¿no? Y en esta masterclass, pues nos vamos a enfocar en una de las más poderosas para iniciar cualquier proceso de innovación, que es el Design Thinking. Vamos a revisar a detalle igual qué es, qué no es, cuál es su proceso, y vamos a también realizar eh, un caso práctico en donde espero podamos también interactuar y puedan quedar mucho más clara la idea. Bueno, ¿por qué innovar hoy es más complejo? Em, los problemas, pues, en las organizaciones cada vez resultan más complejos y cambiantes. Y muchas veces no solamente en las empresas se requiere innovar, sino se necesita que exista una cultura de innovación, que esto también lo vamos a revisar más a detalle. No, no basta con tener solamente un área de innovación, sino que toda la empresa, toda la organización tenga esa cultura de poder innovar. La tecnología pues avanza más rápido que las organizaciones. Hay muchas organizaciones que se quedan rezagadas, ¿no? Con el avance de la tecnología, ahora sobre todo con la inteligencia artificial, em, que potencia pues todos los procesos, y muchas organizaciones aún no están entendiendo la necesidad y el valor de poder sumarse a las nuevas tecnologías, ¿no? O simplemente se enfocan en soluciones tradicionales que pues ya no funcionan eh, como podría ser alguna solución innovadora. Em, ¿Por qué hablar de design thinking el día de hoy? Em, la innovación pues ya no es opcional, ¿no? Como les decía, la ventaja competitiva pues no está solo en crecer, sino en saber adaptarse, entender a las personas, diseñar soluciones que realmente funcionen. Design Thinking surge precisamente para responder este tipo de retos, ¿no? El poder saber innovar con propósito. Ujú. Ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema del Design Thinking. ¿Qué es Design Thinking? Bueno, como hablábamos, es una metodología
Esto quiere decir que hay todos unos pasos a seguir para poder realizar esta metodología que está enfocada en resolver problemas, principalmente problemas complejos, de una manera creativa y estructurada, ¿no? Y su principal característica es que pone al usuario en el centro, em, de tal forma que puedes ir aprendiendo rápido de la experiencia del usuario antes de poder invertir grandes recursos. Entonces, otra de sus características es que está basada en equipos multidisciplinarios, em, para poder solucionar problemas. Se tiene la visión de varias disciplinas, no solamente un solo punto de vista, sino que abordan de distintas disciplinas. Tienes, por ejemplo, la visión del área de negocio, tienes la visión del área tecnológica, tienes la visión del área laboral, del área incluso psicológica, em, del área de mercadotecnia. Tienes una visión muy amplia que enriquece el poder brindar la mejor solución a los problemas, ¿no? Entonces, esas son las características principales de lo que es Design Thinking. ¿Cómo nace este concepto? Bueno, este concepto, si bien se empezó a mencionar desde la década de los años 70, fue hasta que surgió esta empresa que se llama IDEO, eh, con su fundador Tim Brown, que empiezan ya a poner en práctica toda la teoría que se había manejado. Esto, digamos, a finales del año, a principios del año 2000, ya es cuando empieza a trabajarlo con la Universidad de Stanford, junto con la empresa IDEO, y muchos a lo mejor ubicarán este video. Ahorita no tenemos tiempo de verlo, pero digamos, uno de los videos más famosos, en donde mediante Design Thinking se realiza todo el rediseño de lo que es un carrito de supermercado, ¿no? Y posteriormente, ya en el 2009, Tim Brown saca el libro de Change by Design, en donde pues ya todo esto que estuvieron experimentando, poniendo en práctica, pone las bases, ¿no? En este libro. Entonces, de ahí es donde surge ya realmente el concepto de Design Thinking, como lo conocemos al día de hoy. Ahora, ¿qué no es Design Thinking? Porque también para poder entender el concepto, hay que comprender, pues, qué no es. Entonces, Design Thinking no es solamente creatividad, ¿no? No es solamente el decir, soy muy creativo, em, y, y se me ocurrió algo, ¿no? Y eso ya pienso que fue Design Thinking, ¿no? Tampoco es solamente brainstorming, lluvia de ideas, no solamente eso, no solamente poner en una pizarra post-its, ¿no? Que es como que todos nos podemos familiarizar también mucho con esa idea de que pensamos en design thinking, quizás, y lo primero que nos viene a la mente es un pizarrón blanco lleno, o una ventana llena de post-its de ideas. Pues no solamente es eso, no es solo improvisación, eh, sino pues más bien es un proceso con un método, con una disciplina y un foco en los resultados. Eso sí es design thinking. Ahora, ¿cuál es el gran error al intentar innovar? Muchas veces, y esto sucede también mucho en el caso de los emprendedores, sobre todo, que, que se quieren saltar directo a una solución, ¿no? Entonces piensan a lo mejor en una solución de cómo hacer una idea de negocio, y se brincan toda la parte de analizar si realmente hay un problema que está resolviendo esa solución, ¿no? Entonces, ese sería uno de los grandes errores, o el error más común. Muchas veces se intenta resolver el síntoma, pero no el problema real como tal, ¿no? Por ejemplo, eh, en una empresa, los clientes se quejan. Y a lo mejor, ¿qué es lo que hace la empresa? Inmediatamente hace, a lo mejor, vamos a hacer una app eh, para nosotros hacer que ya los clientes no se quejen. Eh, o a lo mejor las ventas bajan, lanzamos una promoción inmediatamente, ¿no? Sin entender
cuál es el problema de fondo. Entonces, eh, sí, o sea, se diseñan soluciones basadas solamente en supuestos, pero no se valida con los usuarios si realmente existe o cuál es el problema que se quiere eh, solucionar, ¿no? Ahora, para poder innovar y mediante design thinking, hay que empezar con, con el problema correcto, ¿no? Entonces, digamos que la innovación como tal no empieza con ideas brillantes, ¿no? Sino más bien empieza con preguntas correctas. Un problema bien definido es ya la mitad de la solución, ¿no? Entonces, una de las características principales del design thinking es precisamente que se enfoca en definir muy bien el problema, ¿no? Hay que hacer las preguntas correctas y bueno, para esto existen también eh, varias metodologías para poder hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las fases del design thinking, ¿no? Hablando de que esto es una metodología, pues tiene pasos ya muy establecidos, tiene unas fases que son las que vamos a revisar cada una para posteriormente intentar ponerlas en práctica, digo, de una forma eh, pues muy acotada por el tiempo, pero vamos a intentar ponerlo en práctica para poder entender mejor todo lo que es el proceso de design thinking. Eh, entonces, se compone el design thinking de 5 fases em, que generalmente pueden ser lineales, pero no necesariamente tienen que ser lineales. Por ejemplo, bueno, la primera fase es el empatizar. Vamos a definirlas cada una, no se preocupen. Empatizar, definir el problema, idear, prototipar y validar. Puede ser que a lo mejor el problema se pueda definir y después se haga todo el estudio con el usuario para poder hacer la fase de empatizar. Puede ser, no necesariamente tiene que ser lineal. Pero bueno, estas son las 5 fases que se tienen que realizar en el proceso. Y estas fases responden a ciertas preguntas, ¿no? Como las que podemos ver aquí. Cada fase responde a alguna pregunta, como empatizar, pues, ¿quién es? ¿Quién es el que tiene el problema, ¿no? En este caso, pues, el usuario, ¿quién es? Hay que conocerlo. Para definir el problema, la pregunta es, ¿cuál es? ¿O qué es? ¿Cuál es el problema? Al idear, la pregunta es, ¿qué tal si? ¿No? ¿Qué tal si? Y eso nos ayuda también a abordar en la fase para idear, en la fase de prototipo, pues qué es what wows, qué es lo que impacta, qué es lo que realmente nos asombra, ¿no? Eh, y al final, al testear o al validar, pues es qué es lo que funciona. Y aquí tenemos también otra parte de design thinking que no es, digamos, propiamente una de las fases, pero sí es una de las partes más importantes que es el iterar. ¿Sí? Una vez que se hace el testeo, se hacen las mejoras y se vuelve a hacer la validación, ¿no? Hasta que se tenga ya el producto final, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a revisar cuáles son cada una de estas fases. El empatizar es entender al usuario, ¿no? Em, es salir, digamos, de nuestras suposiciones, de lo que nosotros creemos y entender realmente pues a la persona, al usuario, al que tiene el problema, qué hacen, qué piensan, qué sienten, qué les duele. Para esto hay varias herramientas que nos sirven para abordar esta fase. Muchas de estas herramientas, bueno, no las podemos alcanzar a ver en este tiempo, pero son herramientas clave que nosotros requerimos para poder conocer mejor al usuario, como son, bueno, entrevistas a profundidad, mapas de empatía, donde nosotros podemos determinar todo esto que acabo de mencionar, cuáles son los gustos, qué es lo que ve, qué siente al estar dentro de un proceso
de experiencia de usuario, ¿no? Que piensa, que escucha de la demás gente, lo que se dice, ¿no? La idea es poder conocer muy bien al usuario para poder llegar a entender cuál es su necesidad y cuál es su problema. Entonces, esta parte es fundamental y es la de donde parte todo eh, para poder desarrollar la metodología de Design Thinking. Una vez que, bueno, ya conocemos al usuario, pasamos a la siguiente fase, que es definir, ¿no? Que en este caso, pues, es definir el problema, formular el problema correcto. Es definir, pues, es transformar la información que tenemos eh, en claridad, en, 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 en formular el verdadero problema que vale la pena resolver desde la perspectiva del usuario. Eso es muy importante, ¿no? Eh, entonces, como hemos mencionado, un buen problema, digamos, un análisis de un buen problema está centrado en las personas y no en las soluciones. Ujú. Es decir, tú no abordas un problema pensando ya en la solución. Necesitas primero entender todo el contexto, entender al usuario para poder pasar después a idear las soluciones. Para esto también tenemos varias técnicas para poder entender el problema. Por ejemplo, está la técnica de los 5 porqués, que es hacer la pregunta de por qué hasta llegar a la raíz, ¿no? de algún problema. Digamos, a lo mejor en una empresa se están cayendo las ventas, ¿no? Entonces, ¿por qué se están cayendo las ventas? Bueno, porque los usuarios están abandonando la plataforma. ¿Por qué están abandonando la plataforma? Ah, bueno, porque han tenido una mala experiencia. ¿Por qué han tenido una mala experiencia? Ah, pues porque la plataforma no es amigable. Y entonces así vas llegando a la raíz. Entonces te das cuenta que el problema en general no son que no, las ventas, sino tu problema es que tienes una muy mala experiencia de usuario en tu plataforma. Entonces ahí es por donde tienes que empezar. Y así tenemos muchas otras técnicas, ¿no? El cómo podríamos es el abordar el problema desde una forma propositiva, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que nuestra plataforma pues fuera una mejor experiencia para el usuario, ¿no? Esa sería otra de las técnicas. El mapa de empatía, que particularmente es una de mis favoritas. Perdón, el Customer Journey Map, el mapa de empatía que ya lo revisamos con el usuario. El Customer Journey Map, esa es la que les comenté, es una de mis favoritas porque ahí uno puede detectar dónde está el dolor del usuario. Poniendo el ejemplo quizás de una aerolínea, entonces tú haces un mapa de la ruta del usuario desde que entra a la página, a la plataforma para poder buscar su vuelo, comprarlo, después presentarse en el aeropuerto, subirse al avión, llegar a su destino, regresar. Es decir, es todo un camino y dentro de ese camino existen muchos puntos de dolor para el usuario, ¿no? Que uno va identificando y decir, ok, aquí el usuario siente malestar de que tardan mucho en este proceso o esto es muy costoso y demás, ¿no? Y es ahí donde uno identificando este tipo con estas herramientas puede detectar problemas que puede resolver mediante eh, metodologías como Design Thinking. Después pasamos a la tercera fase, que es la de idear. Aquí es donde ya se empieza a generar las soluciones, ¿no? Pero soluciones con sentido. Ahora, idear, pues no es, digamos, generar muchas ideas al azar, ¿no? Eh, es más bien generar soluciones que estén alineadas al problema que ya está bien definido. Em, para poder idear, utilizamos varias técnicas también, desde lo que es el ser divergentes, ¿no? Aquí es donde entra, digamos, todas las ideas, por más locas que puedan parecer, entran del lado de la divergencia, ¿no? Puede ser ideas que en este momento no sean a lo mejor muy viables, pero todas las ideas en este proceso son bienvenidas. Y posteriormente se pasa ya a la convergencia, donde se toman las ideas y como de esa idea que tienes,
cuál es su parte viable o qué es lo que sí funciona y se van descartando las que definitivamente pues no son tan viables, ¿no? Eh, entonces, esta es una de las partes ya más importantes porque ya conoces al usuario, ya sabes cuál es su problema, ya lo definiste y entonces ahora sí, con el grupo multidisciplinario desde distintas perspectivas, es que se empiezan a generar las ideas. Aquí acuérdense que estamos todavía en el área de idear, todavía no es la solución en sí, pero aquí es donde se empieza a generar las ideas para llegar ya a una de a la solución o a las soluciones, las propuestas de solución. Y posteriormente pasamos a la fase, a la siguiente fase, que ya es el prototipar. Una vez que se llega a la idea de solución ya concreta, entonces se realiza, digamos, la fase de pasar de la idea a lo tangible, ¿no? Y esto, una de las características es tratar de hacerlo lo más ágil posible, ¿sí? Y que sea, tiene, digamos, las características, que sea con mucha agilidad, que sea con el menor costo y también con el menor esfuerzo. Es decir, aquí no estamos buscando todavía la perfección. Aquí estamos en una etapa en la que se busca el aprendizaje. Ujú. Y entonces, aquí, digamos, hay muchas técnicas y también herramientas para poder prototipar de forma ágil y a bajo costo. Em, por ejemplo, si ustedes podrían hacer, o sea, si ya llegaron identificaron el problema del usuario y ya están llegando a la idea de solución y su solución es una aplicación móvil, ¿no? Y la aplicación móvil, ustedes podrían desde diseñarla en una servilleta, por decir que están diseñándolo ya, digamos, al más bajo costo, y las imágenes que ustedes van generando en la servilleta, que son, digamos, las pantallas que ustedes piensan que debe tener su aplicación, hay plataformas en donde ustedes integrando esas fotos de sus dibujos, de sus imágenes, el- las plataformas les pueden dar digamos, hacerlas prototipo en donde puedan ser funcionales, ¿no? De que tú le aprietas el botón que tú dibujaste y te manda a la siguiente y así, y tú vas ya experimentando toda una experiencia de usuario, eh, nada más de haber hecho imágenes en una ciudad. Una de estas plataformas, por ejemplo, se llama Figma, que es también una, yo creo que la más popular para hacer este tipo de prototipos. Entonces, esto en el área de Design Thinking es clave, ¿no? El poder aprender también a prototipar al más bajo costo, ¿no? Y ya posteriormente pasamos pues a la parte clave, que es el poder validar, ¿no? Que también se conoce como probar, testar o evaluar, ¿no? Tu prototipo, tu idea. Y aquí es donde pues vas a validar y a probar todas las ideas con usuarios reales. Eso es uno de los puntos más importantes, ¿no? Esto ya es directamente con usuarios reales, no es nada más suposiciones, no es decir, yo ya la hice, yo ya la probé y creo que funciona bien, a mí me funcionó bien. Eso, digamos, no es lo ideal. Lo que ustedes tienen que hacer es eh, hacerlo funcionar, pero con usuarios reales. Eh, y todo esto, pues, te sirve para, antes de poder invertir tiempo, dinero, recursos, tú puedes ir validando que efectivamente el usuario está teniendo, pues, una buena experiencia, está resolviendo, está sintiendo que se está resolviendo su problema, y pues reduces también mucho los costos, los riesgos, ¿no? De invertir en algo mayor, ¿no? Porque cuántos casos conocemos también de emprendedores, no sé si a lo mejor conocidos o que hemos visto casos, que se aventuran con todo su inversión, su presupuesto, convencen incluso a familiares y amigos para una idea que ellos consideraron innovadora y al final, pues nunca validaron su solución con usuarios reales y se topan con pared y pierden su inversión, ¿no? Eh, muy bien. Bueno, ahora sí parece que vamos bien de tiempo porque me gustaría que podamos dedicarle un buen tiempo a la parte del caso práctico y también a las preguntas.
Y pues el design thinking ya aplicado pues en la vida real, no solamente es para emprendedores o startups, ¿no? Generalmente a lo mejor los que han escuchado design thinking no están muy familiarizados con el término, lo relacionan quizás solamente para empresas de tecnología, startups, emprendedores. No necesariamente tiene que enfocarse en tecnología. Digamos, la tecnología, pues, es parte fundamental porque gracias a la tecnología se puede agilizar muchos de los procesos, automatizar muchos procesos y eso ayuda a resolver muchos de los problemas. Pero no es, digamos, algo inherente a la tecnología, ¿no? Pero no solamente es para eso, no solo es para diseñadores, sino que es para todas las áreas de productivas, ¿no? Ya en la vida real, como dicen, productos, servicios, se puede innovar con design thinking en modelos de negocio, ¿no? En experiencias de usuario, em, en servicios, en diseño de productos. Entonces, digamos que el design thinking se puede aplicar en todas las áreas productivas de una empresa, ¿no? En los sectores, ¿no? Incluso, o sea, en el sector gobierno, sector salud, en la educación, ¿no? ¿Cuántos problemas tan visibles tenemos nosotros en estos sectores que con este tipo de metodologías, si se aplicaran de forma, eh, pues, regular, que ya lo implementaran, ¿no? En estos sectores, pues podríamos ver un progreso pues, mucho más eficaz en esos sectores. Muy bien. Bueno, ahora sí, me gustaría que pasáramos a un caso práctico. Aquí, la verdad es que sí me gustaría eh, ver que haya posibilidad de participación. Mm, no sé si tenemos posibilidad quizás de abrir micrófonos. Si alguien quiere alzar la mano cuando, cuando se pida alguna participación, pero también lo pueden hacer. Vamos a pensar ya en un caso práctico. Este es un caso real que es relacionado a lo que es la publicidad del metro en Madrid. Ujú. Entonces, digamos, cuando esto es un caso que ya tiene varios años, pero bueno, sigue siendo eh, un caso que vale la pena mostrar como aprendizaje. Eh, Cuando tú pasabas por el metro de Madrid, a lo mejor digo, algunos quizás hayan tenido la oportunidad de identificarse con esto, eh, podrían ver anuncios de publicidad que están gestionados por la empresa JCDecaux, que es una empresa francesa que tiene la concesión de la publicidad en el metro de Madrid, ¿no? Pero una de las particularidades es que muchos de los anuncios que uno se topaba, pues estaban vacíos, ¿no? Por así decirlo, no estaban rentados. Y, la particularidad es que, pues, esto pasaba en prácticamente todas las estaciones. Uno podía, pues, percibir, ¿no? Darse cuenta de que prácticamente el 50% de los espacios publicitarios no estaban ocupados. Entonces, pues esto da indicio de ser pues un problema para la empresa, ¿no? Entonces, aquí para poder hacer esto, si tenemos oportunidad de hacerlo interactivo, me gustaría que alguien o fueran participando, me dijeran cómo abordarían este problema desde una visión del design thinking. ¿Qué pasos harían primero para poder abordar este caso que se plantea? Los que quieran participar pueden levantar la mano y les damos la palabra. Sin problema. Sí, vamos a ponerlo desde la perspectiva que ustedes son consultores en innovación y ustedes ya aprendieron de design thinking, ¿no? Perfectamente, con la clase que les acabo de dar, espero que así haya sido. Y se les presenta este caso. Entonces, ustedes como consultores de innovación, ¿por dónde empezarían a abordar este caso? Si gustan, también pueden ponerlo en el chat y lo vamos viendo, no hay ningún problema. ¿Alguien levantó la mano? Clara Díaz, si podemos darle la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Adelante, Clara. estás?
Gracias, buenas noches. Bueno, pues siguiendo lo que nos acabas de decir, pues primero sería identificar el problema, ¿no? Ujú. ¿Cuál crees tú que sea el problema o cómo podrías tú validar que esto es un problema para la empresa? ¿Qué harías tú? ¿Cómo puedo validar que es un problema para la empresa? Pues bueno, si es una empresa que se encarga de publicidad y tiene más del 50% o el 50% de los espacios sin anuncios publicitarios, entonces no está generando los ingresos que se tenían proyectados de inicio, ¿no? Cuando se pusieron esa cantidad de anuncios o de espacios para publicidad. Ujú. Ok. Solo que a lo mejor eso es una perspectiva, es desde tu perspectiva, ¿no? O de tu intuición, Ok. pero ¿cómo puedes tú, qué harías tú para validar que esto efectivamente es un problema para la empresa? ¿Por dónde empezarías? Em, Empiezo desde, pues, o sea, de acuerdo a los pasos, empatizando, ¿no? Ujú. Que es así como que es observar los comportamientos Ok, ok. ¿Con quién tendrías que empatizar primero para saber identificar el problema? ¿Quién tiene el con problema? ¿quién tiene el problema? Ujú. Desde mi perspectiva, el problema lo tiene la empresa Ajá. eh, ¿Y, JC y Deco. quién crees que tenga, o sea, quién es el principal, el responsable del problema o al que más le preocupa esto? Pues a la mesa directiva. Sí, ok. Entonces Ujú. ahí vas ya identificando por dónde ir empezando. Muchas gracias, Clara. Ahorita vamos a ir Sí, desmenuzando esto. Muy bien. sí. Sí, efectivamente, tú primero, lo primero que tienes que ver es de quién es el problema, ¿no? ¿A quién le tengo que preguntar para validar si esto es realmente su problema? Entonces ya dices, pues sí, a la empresa, pero dentro de la empresa, ¿quién es el que sufre de este problema principalmente? Pues te vas y es pues, el director o directora de marketing nacional, ¿no? Ese es el principal, la persona que principalmente tiene el problema. Ok, entonces pensando que yo soy el director de marketing, ya me contactaron, ¿qué me preguntarían para validar el problema? Eh, bueno, Ariel más bien, Sánchez me nos dejó preguntaría, unos comentarios, maestro. sí, ok, Sí, bueno, comenta ya. digamos, En comentarios dice, diagnosticar el problema, revisar por qué no sí, se rentan los espacios debido a la ok, demanda, exacto, oferta poco atractiva, competencia. ok. Yo realizaría entrevistas con clientes potenciales y analizaría las tendencias en publicidad. Ok, ok. Bueno, digamos que, ok, ya vienen conmigo, yo soy el director de marketing y yo ya les doy eh, el insight, ¿no? Les digo, sí, efectivamente es un problema para la empresa y no nos rentan, lo que nosotros hemos identificado es que no nos rentan los espacios porque las empresas no tienen claro cuántos usuarios en el metro, cuál es el impacto de un espacio publicitario en el metro. O sea, no tienen data, ¿no? Para poder validar que un usuario en el metro realmente está viendo su, su espacio publicitario. Ajá. Eh, ok, entonces digamos, ya teniendo ese insight de que el problema principal es que no hay data que respalde la contratación de un espacio publicitario, ¿qué, qué ¿qué se les ocurre que podrían ustedes idear como solución? A ver si alguien tiene alguna aportación. Si no, no se preocupen, vamos a ir avanzando de todos modos, porque igual en tiempo nos quedan alrededor de 5 minutos para poder revisar esto. Igual en A ver, comentarios deja sí, Gustavo, maestro, también preguntar el tipo de anunciante, perdón, y el nivel socioeconómico del usuario del metro. Tú como JS tienes la data. Ed Silva dice, yo haría un call to action, una temática del momento que pudiera cambiarlo a digital, redes sociales. ok. Sí, sí, exacto, exacto. Ya, digamos, ya teniendo ese insight, o sea, que ya sabes que la data es lo que la directora de mercadotecnia, el director de mercadotecnia está dando, entonces eso ya sirve
para empezar a idear, ¿no? Y se empiezan a dar diferentes perspectivas, ¿no? Digamos, aquí hay quizás de varias disciplinas y cada uno va dando su punto de vista, sí, que sea interactivo, revisar con los anunciantes, ellos qué preferirían, el usuario del metro, eh, qué necesitaría para poder interactuar con un anuncio, ¿no? Entonces, si se fijan, ya se va a ir desmenuzando el problema poco a poco y te da ciertas vertientes para poder ir llegando a una solución. Bueno, gracias por su participación. Como andamos un poco acotados en el tiempo, voy a ir avanzando. Esto es un caso real que a mí me tocó abordar estando allá en Madrid cuando estuve estudiando la maestría en innovación. Y yo estuve trabajando para la empresa de Minsight. Minsight es la consultora de innovación de la empresa Indra, ¿no? Que Indra es una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a desarrollo e innovación, ¿no? Eh, y justamente al abordar este problema, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer que exista esa data, ¿no? Y fue como llegamos, bueno, aquí, digamos, todas las ideas empezaron a darse, así como ustedes ahorita lo mencionaron, varios en equipos, varios de forma multidisciplinaria. Y entonces se llegó a la conclusión de que lo que se requería era una aplicación móvil con la cual uno pudiera interactuar con los anuncios, ¿no? Porque al interactuar con un anuncio, ahí sí tú ya estás registrando la data de cuántos usuarios están interactuando con tu anuncio. Entonces yo ya puedo darle al cliente, decirle, estos anuncios tienen una interacción de 1,000 personas al mes, ¿no? Por dar un ejemplo. Y entonces se creó una aplicación móvil que se llamó la cartera de JCDecaux o JCDecaux Wallet, en donde cada vez que alguien interactuaba con un anuncio, eh, podías ir generando puntos dentro de la aplicación y también tener ahí ya todas las promociones. Es decir, tú lo que viste en el anuncio del metro, no solamente se quedó en el metro, sino tú ya lo llevas en tu aplicación. Y si te era un descuento o algo, tú ya puedes ir a aplicar ese descuento directamente con tu aplicación móvil. Entonces, este es un ejemplo de cómo se realizó. Un anuncio, haces el escaneo del QR y ya hay alguna interacción con la cual te generan los puntos y se genera la data. Y también hay otros de hacerlo más interactivo, ¿no? Como por ejemplo, esto es un rally que se hizo con el Corte Inglés de una nueva colección de bolsas de MFM, en donde se contaban los 7 bolsos en las distintas estaciones del metro de Madrid. Entonces tenías acceso a poder participar a ganar una de estas bolsas, ¿no? Entonces, si se fijan, a lo mejor muchos de ustedes ahorita lo pensaron, digo, por el tiempo no había mucho tiempo para poder debatir las ideas y poder decir, esta sí es buena, esto puede funcionar, esto no. Pero si se fijan, a lo mejor muchos pensaron en algo así y se llegó a esta conclusión, ¿no? Eh, Porque ya con esto se genera data y con la data pues ya los clientes tienen mucho más confianza en poder contratar los espacios publicitarios, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones prácticas de lo que es el design thinking. Eh, Estos son algunos de los libros sugeridos que yo les doy para entrarle a este tema. Obviamente el de Change by Design de Tim Brown, ese es como la Biblia, por así decirlo. Hay un libro que se llama Tinker Toys de Michael Michalko, que tiene todas las técnicas, las mejores técnicas de, de creatividad, ¿no? Para hacer o sea, brainstorming y demás, lluvia de ideas y ese tipo de técnicas. Tiene una cantidad importante de técnicas con las cuales ustedes en sus organizaciones pueden empezar a generar que vaya fluyendo la creatividad para generar soluciones innovadoras. Bueno, el de Blue Ocean Strategy, que ya lo vimos que es que no es tan enfocado al design thinking, sino es más como una metodología propia, que es muy famosa por el expandir mercados,
el ejemplo más famoso es el de el Cirque du Soleil, ¿no? De cómo hacer que los que son aficionados al circo, pero que no les gusta el trato que les dan a los animales, eh, vayan al circo, ¿no? Entonces, pues sí, haces un circo donde sin animales, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos de este tipo de estrategia, pero también es muy recomendable. Y pues está el de Design Thinking, este es de Peter Rowe, este es como sí, la teoría así pura y dura, ¿no? De los inicios del Design Thinking, antes de llegar pues ya a toda esta práctica, ¿vale? Eh, y bueno, pues solo comentarles que este es solo el inicio. eh, o sea, el Design Thinking pues es la herramienta clave. eh, Se aplica pues digamos como una metodología, pero también como parte estratégica de la empresa. Eh, y pues este es solo el inicio. Es decir, eh, hay para lo que es innovación, esta es solamente la introducción, ¿no? Es solo una de las herramientas dentro de un proceso mucho más amplio, lo que es de innovación y la transformación digital, ¿no? Em, y pues bueno, digamos que antes de, em, de pasar, digamos, a la innovación, em, digo, digo, antes de pasar al design thinking, hay que aprender sobre innovación. Hay innovación estratégica, metodologías ágiles, como vimos, transformación digital. Hay muchas áreas que abarca la innovación. Y si quieren aprender a aplicar estas metodologías de una forma, pues, estructurada y liderar la innovación, convertir las ideas en proyectos reales, pues los invitamos a conocer el diplomado en innovación estratégica y transformación digital que tenemos en la Universidad Anáhuac de Cancún. Aquí les comento, Daniel es el asesor encargado. Aquí están sus datos para que con él puedan ver todas las dudas que tengan, prácticas de cómo inscribirse, costos y demás. Con él lo van a poder ver. Es una modalidad 100% a distancia. Es un enfoque muy práctico y aplicado. Ahorita vamos a ver un poco de lo que se imparte en los módulos. Es un diplomado de 100 horas que está dividido en 10 módulos y va de febrero a agosto. Empezamos el martes 10 de febrero y terminamos en agosto. Es un diplomado que se imparte martes y jueves en un horario de 20 a 22 horas, hora de Cancún. Si es de la Ciudad de México, área metropolitana es de 19 a 21 horas. Ujú. Y aquí es donde vamos a ver fundamentos de la innovación estratégica, el design thinking, pero ya de una forma mucho más robusta y profunda, con casos prácticos, la innovación de negocio, de modelos de negocio digitales, y todo lo que tiene que ver ya con transformación digital, la cultura, la tecnología, todo esto visto desde un punto ético, ¿no? Metodologías ágiles, como les mencioné, pues no solamente está Design Thinking, hay otras metodologías ágiles, el Lean Startup, las tecnologías emergentes y su aplicación, pues todo lo que sea inteligencia artificial, em, como también la realidad aumentada, realidad virtual, todo el tipo de nuevas tecnologías que pueden aplicarse también para la innovación, el blockchain, y después pasamos pues a ver ya unos procesos de automatización, pues de automatización inteligente, que aquí sí es como que un punto de vista mucho más técnico, y cómo gestionar la innovación y la transformación organizacional. Como les decía, la innovación no solamente es un área, tiene que ser un área, sino tiene que ser toda una cultura. También vamos a ver la innovación abierta y colaborativa, y al final se realiza un proyecto de innovación y transformación digital práctico, aplicando pues todo lo que se ha visto en este diplomado. Y bueno, me gustaría ahora para lo que son la cuestión de los precios, darle la palabra a Daniel y posteriormente vamos a ver ya si hay alguna pregunta en concreto. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante, Daniel. Sí, gracias, maestro. Las preguntas las pueden dejar en el chat y también las vamos leyendo.
En cuanto a los costos de este diplomado, tiene una inscripción de 3,000, bueno, el costo normal es de una inscripción de 3,000 pesos y 6 pagos de 5,592, que sería un pago de manera mensual. Y bueno, los que entraron a la masterclass, en vez de pagar 3,000 pesos de inscripción, pagarán solo 600 pesos de inscripción. Con eso apartan su lugar y aparte ya sus pagos mensuales tienen el 25% de descuento, que serían de 4,193 cada pago. O si quieren hacer el pago también en una sola exhibición, sería un pago total de 24,000 pesos. Estas promociones se las voy a enviar por mensaje de WhatsApp a los que se conectaron. Y bueno, de igual manera les voy a compartir el plan de estudios que les dejé aquí en el chat. Cualquier duda me pueden escribir y con gusto lo vamos resolviendo. Cuando terminen su programa, los que están aquí en Cancún, claramente serán invitados al evento de graduación de este diplomado, y también los que quieran sumarse, que estén en diferentes partes del mundo, porque veo que se conectaron desde Brasil, del centro de México, República Dominicana también. Bueno, pues aquí estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Sí, sí, esa es una ventaja competitiva. La verdad es que el poder tener la oportunidad de ir a Cancún a recibir tu diploma, pues creo que es una motivación adicional. Muy bien, bueno, aquí sigo manteniendo los datos de Daniel. Ahora sí podemos pasar a las preguntas, si es que hay alguna pregunta en particular que quieran que resolvamos acerca de Design Thinking o del mismo diplomado. Sí, ¿qué tal? Mira, yo tengo una que me llegó, no sé, Daniel, si en tu lado también, y acá te dice, ¿en qué tipo de problemas o retos organizacionales es más recomendable aplicar Design Thinking y en cuáles no? Ok, ¿en qué tipo de problemas o retos organizacionales es más recomendable usar Design Thinking? Claro. Pues mira, especialmente Design Thinking es útil cuando se enfrentan problemas complejos, problemas que de alguna forma son ambiguos, que no están muy bien establecidos, o que tengan que ver directamente con usuarios o centrados en personas, em, como el diseño de nuevos productos, servicios, donde se tenga que ver experiencia de usuario, modelos de negocio. Ahí también se utiliza muchísimo Design Thinking. Donde no, pues digamos, donde ya los problemas son puramente técnicos, ¿no? O son problemas que son muy repetitivos o están muy estandarizados. Ya existen ahí ya procedimientos claros, ¿no? O soluciones como mucho más probadas. Ahí no. Pero ponte tú a pensar en un problema como a lo mejor, no sé, se me ocurre, pensamos en el transporte público en México. Entonces, ahí ya es un área de oportunidad. Ahí, eso sí, hay problemas complejos en el transporte público. ¿Qué tal? A lo mejor también el reciclaje de basura o la basura en general. Ese es un problema incluso a nivel mundial. Es un problema muy complejo. Ese tipo de problemas son los que vale la pena abordar con este tipo de metodologías como Design Thinking. ¿Mm? Muy bien. Igual perdón, maestra, perdón, una disculpa. Ujú. Maestro, perdón, me compartió Enrique Díaz una pregunta también por WhatsApp. Sí. Me comenta que él tiene una empresa que es pues un negocio que está empezando y nunca ha aplicado estas Ujú, tecnologías que son de innovación. ujú. ¿Cómo podría implementar el design thinking en su empresa para generar estas nuevas ideas de innovación? Ok, bueno, lo primero que habría que hacer es entender al usuario, no sé, o sea, la empresa, dependiendo si es un servicio o es un producto, lo que se tiene que empezar es entender al usuario, entender toda esta empatía de la que hablábamos, eso deben comprenderlo muy bien. ¿Qué piensa el usuario? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué consume? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y de esta forma, pues identificar cuáles son los problemas reales que puede tener este usuario. Y ya con base en todo eso, es donde ya, al identificar ya un problema real que pueda tener el usuario, es donde ya empieza todo el proceso del design thinking, ¿no? A hacer la ideación, el prototipo, la validación y demás, ¿no? Eh, de tal forma que pues puedas desarrollar soluciones eh,
bajo costo, bajo riesgo, pero muy enfocadas en el usuario. Eso es lo que yo recomendaría para empezar. Muchas gracias, maestro. Igual por aquí tengo otra pregunta. Dicen, ¿esta metodología ayuda a los emprendedores a aterrizar su idea como un negocio? Sí, digamos que es quizás muy relacionada a la pregunta anterior, pero sí, un emprendedor debe empezar por tener un problema que solucionar, ¿no? Esa es, digamos, la clave del emprendimiento de tu idea de negocio. Tiene que tener un dolor en el usuario que tú estás resolviendo, ¿no? No lo llamemos simplemente un problema, sino, pues sí, un dolor. Eh, entonces, tienes que aplicar todo este proceso desde un principio para validar si tu idea, pues, es factible, es atractiva. Entonces, para los emprendedores digamos que una de las herramientas más recomendables el poder utilizar Design Thinking em, desde la perspectiva del usuario. Ujú. Muchas gracias, Muy bien. maestro. No sé si hay alguna otra pregunta. No, por mi De parte este lado ya no. no tengo. Muy bien. No sé si no alcancé a ver los comentarios en el chat. No sé si había alguna que se nos haya perdido. Bueno, si no, pues entonces de mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho el tiempo y el espacio para poder hablar de este tema tan apasionante que es la innovación y en particular la metodología de Design Thinking. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, a los que entraron un poquito tarde, la grabación se las compartimos también por YouTube. Más tarde se las estaría enviando junto, bueno, nuevamente con el calendario y todos los detalles de este diplomado, esperando que alguno se pueda sumar al programa. Muchas gracias, maestra Dulce, que tengan excelente noche. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches.